entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos una invitada, Eliana de los Andes. ¿Qué tal, Eliana? ¿Cómo está? Tu salud para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro, muy buenas tardes, Producciones Creagen. Estoy muy agradecida con la entrevista y mil disculpas tal vez por el retraso, ¿no? Estoy aquí puestísima, acabo de llegar de Macusani, me vine volando, tengo una entrevista que realizar con mi amigo Genaro porque no se puede quedar una palabra que yo di, se cumple. Muy buenas tardes, señor Genaro. Qué bueno, Eliana. Cuéntanos, Eliana, ¿qué tiempo ya estás en la música? Yo canto a partir de los 6 años de edad, pero empiezo a grabar mi primer volumen, mi primera grabación a mis 13 años, con las canciones Colegiala, Celosa, Tu amor compraré, y muchas canciones. Entonces eso ya pasaron hace muchos años atrás. O sea, profesionalmente, ¿qué tiempo ya estás cantando? Pues? Estaremos ya algo de 20 años. Wow, bastante tiempo, Eliana, ¿eh? Sí, pero sí, 20 años, sí, estamos algo de 20 años, pero no estamos continuos, ¿no? Estamos, un momento lo hemos grabado, la grabación, estuvimos saliendo, pero por motivos de mi estudio, tuve que dejarlo, el arte, la música. Dime, Eliana, ¿y cuántas producciones tenemos ya? Tenemos lo que es Colegiala, ¿dónde está? Tenemos en total 5 producciones. ¡Wow! ¡Qué bien! A ver, sí, ahora espero que les esté gustando pues el nuevo volumen que estamos sacando, ¿no? La nueva canción. Después de 10 años estamos grabando. Mira, todo, qué bien. Es una primicia en todo caso. Sí, es una primicia, ¿no? Lo que recientemente hemos lanzado en estreno, esta canción, Corazón no llores, es recientito. Después de 10 años estoy grabando, señor Genaro, porque, como le digo, me he estado, ¿no?, más en mis estudios, en mi carrera profesional. Ahora soy profesional y ya pues, ya meta cumplida, estoy regresando a los escenarios, cantando lo que más me gusta, la música, y cantar a mi público querido. Mira tú, qué bien, Eliana. Todo eso, dime, ¿tienes algún tema de tu autoría? Claro, por ejemplo, esta canción es de mi autoría. Colegiala también es de mi autoría. Los hombres sí lloran también es de mi autoría. Muchas canciones que sí tenemos, que también otros son covers, ¿no? Claro. Entonces eres una cantautora, Eliana, ¿sí? No exactamente, pero sí, me encanta crear también las canciones, también me gusta arreglarlas, ¿no? El estilo. Siempre he sido un poco curiosa en lo que es la música. A ver, Eliana, queremos escuchar una de tus primicias, a ver, un pedacito, un cachito, ¿cuál? Ya, Colegiala, ¿ya? Va. Yo sé que muchos se recuerdan de esa canción, Colegiala, es de mi autoría. Pero yo quiero que me acompañe pues con los palos. Yo soy un poco tímida. Va. No puedo quererte. No puedo amarte. Inocente, Colegiala, tengo miedo a amarte. Jovencita, Colegiala, tengo miedo a amarte. Así es. Wow. Esa es Colegiala. Se trata de una colegiala que por ser chibolita, jovencita, no puede tener todavía su enamoradito. Esa canción, ¿qué tiempo te demoró en componerla? La verdad, de esta canción, la melodía apareció entre sueños de mi mamá, ¿no? Ya. La melodía yo lo tengo, y me dijo, no, tengo esta melodía, me dijo, ¿cómo podría ser? Entonces, creo que eran 10 de la noche, 11 de la noche, ya a medianoche casi. Entonces ya tenemos melodía, más o menos, ¿no? Me fui a un cuarto donde yo tengo un estudio muy aparte, me encerré y empecé a escribir, ya, esto va a ser la colegiala. Y bueno, me habré demorado 3 horas, pero de ahí se ha tenido que arreglar todavía, ¿no? Con los músicos, con todo eso. No, sí se ha llevado su tiempito también. Claro, esto que sí, debe ser. Y mira, claro. A ver, Eliana, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando? A los nuevos valores, que empiecen con responsabilidad,
¿no? Que tengan mucha responsabilidad, que tengan también proyección para otras cosas más, porque el arte es momentáneo. Entonces yo para la nueva juventud yo les diría, ¿no? Que también tengan una profesión aparte, ya sea técnica o universitaria. ¿Por qué? Porque el arte es bonito, pero también es momentáneo. A mí me encanta el arte porque mis papás son músicos, ellos me inculcaron lo que es el canto. Entonces yo lo que les pido a la nueva generación, la responsabilidad, el respeto y que cultiven el guayno, ¿no? Hay veces nos vamos al desengaño que tiene tal. No me gusta ventilar mucho las vidas privadas, pero me gusta, ¿no? Demostrar escénicamente, ¿no? Cantando. Ese es lo que yo les daría, responsabilidad en la música. Qué bueno. A los nuevos artistas. Claro, qué bueno, Liliana. A ver, Liliana, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Eliana de los Andes. Como Eliana de los Andes me pueden ubicar en Facebook, en la página web. Recientemente vamos a hacer el canal YouTube de Eliana de los Andes, en el TikTok de Eliana de los Andes. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a empezar el zapateo, ¿no? Cosas curiosas para entretener al público. Ajá. Claro, sí. A ver, Eliana, tanto tiempo que has estado en el escenario, muchos escenarios. ¿Con qué artistas has estado en escenario? Cuéntanos. He estado con la señora China María, Wilma Contreras, Osito Pardo, el señor Raúl Arquínigo. He estado también con la señora Sonia Morales. He estado con varias artistas. Yo hace años canto. He conocido buenos artistas antiguos y de alguna manera siempre estoy admirada de ellos porque ellos de alguna forma han cultivado lo que es el arte, lo que es el folclore. Así es, Eliana, así es. A todo esto, me imagino que admiras a qué artista admiras. Yo, que en paz descanse a Pastorita Guaracina. Yo la admiro, su forma de actuación, su forma de canto, el carisma que hace, el teatro que hace en actuación. Eso yo admiro de la señora. Hasta eso solo me encantan todas sus canciones. Pastorita Guaracina, sí, ¿no? Mira tú, claro. Qué bien. A ver, cántate un tema de Pastorita Guaracina. ¿Qué tema te sabes? De aquellos antaños, pues. Entregar mi vida voy a cantar, ¿ya? Entregar mi vida quisiera a los filos de un cuchillo. Entregar mi vida quisiera a los filos de un cuchillo. A ver si de esa manera se acaba mi existencia. A ver si de esa manera se acaba mi existencia. ¡Wow! ¿Ah? Eliana, tienes tu bonita voz. ¿De quién será esa voz? Me imagino de mi mamá, ¿no? Según cuenta mi papá, ¿no? Su experiencia, que lo que le enamoró a mi papá fue su voz. Sí, cantar a tu mamá y me enamoré de ella, ya. Ahora sí me quedo con tu mamá. Así, supongo que en parte es de mi. O sea, eso viene de familia. A todo esto, Eliana, cuéntanos, ¿qué canción te trajo más satisfacción? ¿Qué canción me ha rendido más satisfacción? Bueno, como le decía, Colegiala, Celosa, Tu amor compraré, Cholito lindo. Son varias canciones, pero lo que más me ha gustado es Colegiala y Celosa, porque yo cuando cantaba esas canciones, el público coreaba conmigo. Es más, había en Espinar, en una presentación en donde no pudimos presentarnos por el apagón que hubo en todo el pueblo y todo, hace años atrás, hace 15 años atrás, no pudimos presentarnos por el apagón. Entonces todo el público salió del evento cantando Celosa. Todos así se fueron llorando. Entonces es una cosa, ¿no? Bonitos recuerdos, bellos recuerdos que siempre los voy a tener en mi mente. Está tatuado en mi alma el cariño del público. Yo sé que tal vez todo el público decía, Eliana, ¿qué ha pasado con ella? Porque hace años que yo dejé de cantar. Otros dijeron, ya se habrá muerto. Otros me han casado, me han hecho tener 10 hijos. Pero no, estoy acá de vuelta y esperando que les guste, ¿no? Las canciones que estamos sacándolos para el público. Claro, sí, Eliana. Dime, Eliana, ¿qué hiciste cuando subes al escenario? Mi corazón palpita como el caballo
Cuando corre, talam, 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 siente mi corazón todavía. Y cuando escucho el sonido de la música, el sonido del equipo de sonido, mi corazón ¡pah! Estalla. Me transforma en otra persona. Yo, Eliana de los Andes, es otra persona. Y la licenciada Denis Eliana, que es mi nombre, es muy otra persona. Entonces yo en escenario me transformo, ¿no? Pero mi corazón explota de emoción. A todo esto, cuéntanos, Eliana. Tantos sitios, tantos años, tendrás anécdotas. ¿Cuéntanos uno de ellas o pues qué te haya pasado? Anécdotas. Claro, tengo una anécdota. Cuando yo fui por lado de Cusco, entonces nosotros los artistas utilizamos los tacos, ¿no? A mí me gusta bailar, ¿no? Me gusta desenvolverme, me gusta zapateo. Entonces en una que estaba zapateando, y los escenarios tienen unas rendijas de hueco, y ¡pac! Se cayó ahí mi taco, se plantó ¡pam! No salía el taco del agujero, Dios mío, ¿cómo hago? Y eso es lo que se quedó mi zapato en escenario. Sí. No pude sacarlo, no sé cómo hice y se rompió el taco. Wow. Y tuve que terminar cantando descalza. Sí. Eso fue uno de los anécdotas, ¿no? Que tengo con los tacos. ¿Y dónde fue eso? Eso fue en Calca, en Cusco, Calca. Mira tú. Allá. Después otra anécdota de donde un niño en Cusco, en Anta, Iscuchaca, me retó a bailar. Y ¿sí? Un niño con su ojota se subió al escenario, un reto fatal. Y yo me sorprendí, ¿no? Un niño así que se atreva a retar, me digo, y el niño me ganó. Me ganó definitivamente. Ajá, así fue, muchas anécdotas que he tenido. ¿Qué mensaje das a todos tus seguidores? Mensaje que tengamos fe en Dios, que esta pandemia pase de una vez, que oremos, ¿no? Oremos a Dios Todopoderoso, que reflexionemos de nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestra vida. Dime, Eliana, aparte de la música, ¿digas otra cosa? Sí, soy enfermera. Sí, estoy trabajando en lo que es en un pueblo muy lejano. Soy enfermera, en ahí estoy laborando profesionalmente. Y sí, me encanta también lo que es enfermería, me gusta ayudar a las personas. Claro, es una vocación que te gusta, pues. Así es, señor Genaro, y sí, me dedico, soy enfermera de profesión. A ver, Eliana, un número de teléfono que nos puedes dar. 988-717104. Me pueden ubicar por ese número de celular. A ver, queremos saber más de Eliana, pues, ¿no? A ver, ¿cómo es un domingo en casa, Eliana? Cuéntanos. Los domingos son de compra. No, cuando yo estoy presente no viajo, entonces en casa hacemos las compras de verduras, frutas, pasamos en familia, cocinamos, ¿no? Eso, y hay veces, ¿no? También mis papás realizan su negocio, entonces también es un domingo de hacer negocio, según sea también, porque hay veces yo me voy de viaje y no puedo estar domingos con mis papás. Dime, Eliana, ¿tiene representante, manager? No, no contamos con representante, nos estamos manejando solos. A todo esto, en tu familia, aparte de ti, ¿has discutido la música? Sí, mi papá y mi mamá. Mi papá toca bandurria. Mira. Mi mamá, bandurria, al estilo cusqueño, ¿no? Guaynos cusqueños en bandurria. Y mi mamá es la que canta, ¿no? Yeah. Ellos siempre nunca dejan de lado lo que les gusta también. Claro, siempre, sí, les gustan las costumbres, los carnavales. Es más, hasta yo a mi papá ya le había puesto un apodo, en ño carnavalón, ya le digo yo. Porque el carnaval es su vida, es su cumpleaños, todo. Entonces sí, bastante les gusta la música. Dime ya, tú radicas en el Cusco. Juliaca. En Juliaca. ¿Cuándo estás por Lima? ¿Vas a venir a Lima? Sí, estamos pensando venir para el mes de abril. Entonces, para hacer algunas cosas que tenemos pendientes, ¿no? Entonces, el mes de abril nosotros, bueno, mi persona estará viajando a Lima. Novedades, presentaciones, cuéntanos. Ya. Este 4 nos estamos yendo
con todos mis amigos de Coasa, que es ubicado acá en Puno. Estamos en un bonito cortamonte. Y el día 6 estamos en Patambuco. También estamos en un bonito cortamonte. Después nos estamos yendo a hacer la filmación del segundo tema, que vamos a lanzarlo después de carnavales. Y de ahí estamos retornando a lo que es mi rubro de enfermera en Macusani. Tengo que retornar a trabajar. Regresando de Macusani, tengo que venir a Lima. Bueno, Eliana, queremos escuchar otro temita, pues es mucho pedir. Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se lava y por soñar lo imposible, soñé que tú me querías. Soñé que la nieve ardía, soñé que el fuego se lava y por soñar lo imposible, soñé que tú me querías. Algo así. Un pequeño pandilla, ¿no? De sueños imposibles. Ah, sí, bonito, está bonito. Bueno, Eliana, mira, un gustazo de entrevistarte, pero espero hacerte una entrevista ya presencialmente con usted en Lima, pues, ¿no? Tu despedida de Creagén. Me encantaría, señor Genaro, inclúyame ahí en su agenda. Nosotros, encantados de la vida, vamos a estar en lo que es Producciones Creagén, en una entrevista presencial. Ahí ya me va a ver cómo soy, si soy, ¿no? Si bailo o no bailo. Claro, Ya sí. una entrevista más jovial y me encantaría bastante conocerlo en persona, a usted y a todos los que están, ¿no?, con usted también. Muchas gracias, más siempre, por considerarme en su entrevista, señor Genarito. Muchas gracias, estoy muy agradecida. Yo agradecida con todo mi público querido, con todos los que me dan su espacio para promocionar lo que es Eliana de los Andes. De verdad, enteramente agradecida, profundamente, muy agradecida, señor Genaro. Ok, Eliana, sí, pues una ventana para todos ustedes, pues, ¿no? Ya, pues, cuando salimos, haremos la entrevista, pues, ¿sí? Ok, cuídate, un abrazo a la distancia, Eliana. Muchas gracias, señor Genaro. Un beso enorme desde acá y un abrazo de oso en esta helada que ya se está viniendo. Aquí estamos en lluvias y truenos en Juliaca. Y ya nos vemos en mes de abril, señor Genarito, ya separando ya agenda, ya vamos a coordinar. Y no hay problema de mi parte, yo encantada de la vida de conocerlo, señor Genaro. Muchas gracias. Ok, nos vemos, cuídate. Cuídense, chao.